¿Y a dónde llegó al trabajo? ¿Llegó al trabajo? Sí, es que esa se la envía una compañera de ahí que estaba repartiéndola. Y le pregunté. Sí. Sí. Es que ¿Le preguntaste? No sé manejar esto. Ya mucho de contestar. No entendí. ¿Qué? Que yo pensé que tenía disponible para traerlas el mismo día. Ah. Pero Buenas no, noches. es sobre encargo. Doctor, Buenas noches. Buenas noches, profesor. ¿Cómo les ha ido? Buenas noches, doctor. profe. Ah. Buenas noches, profe. Bautista, muy buenas noches. Buenas noches, Hermes. ¿Cómo está? ¿Me escuchan bien? Sí, profe, lo escuchamos. Bueno, Sí, señor. ¿cuántos son ustedes? Cuando hace parciales, como Este 36, profesor profe. me coquetea. 84, doctor Bautista. ¿34? 84. Ah, uy, ¿eso por qué tantos? Y cuando hay parciales, 89 casi, profe. ¿Sí? Sí, cuando hay parciales casi Imagínense. 200. ¿Los fusionaron con otro curso o qué? No, es No, que señor. pues, Han estamos llegado. con estudiantes. Han llegado compañeros y compañeras. Ah, han llegado de otros. Ah, ok. No, muy nutrido este grupo. Bueno, vamos a esperar 2 minuticos. ¿Qué clase tuvieron antes de esta? Procesal Civil 2, doctor. ¿Cuál? Procesal Civil 2. Procesal Civil 2. ¿Con quién la vieron? Nelly Esperuza. Ah, la juez. Ah, listo. Entonces, bien. Ustedes han tenido buenos docentes en procesal, ¿cierto? Teoría se las dio Andrea Ballén, ¿cierto? No, ¿Altamar? sí, señor. Ayer nos ¿Andrea dio Ballén no les bienes, alcanzó a profe. dictar algo? Ayer nos dio bienes, profe. Ah, bienes. Ah, ya. Listo. ¿Y cómo les fue en teoría general del proceso? Bien, con la doctora Liliana creo que fue. Excelente, no sé, sí, creo que fue con ella muy bien. Bueno. O sea que tiene muy buenas bases. Sí, doctor, vamos ahí sobre la marcha, pero con mucho entusiasmo ahí lo que vamos aprendiendo. Bueno, listo. 1 minuto y empezamos. Van 70 participantes. Sí, señor. Bueno, son 84. Y cuando es parcial 89, me dicen por acá. Bueno, 1 minuto y empezamos mientras conectamos a la gran mayoría. Doctor Bautista, una pregunta. Miguel, ¿cómo está? Buenas noches. Bien, gracias, sí, señor. Buenas noches. Buenas noches. Sí, La clave que usted nos envió sí, para ingreso a Zoom, esa va a ser sí, el correcto, ingreso todos los días. correcto. Ok, gracias, Sí. doctor. Listo, ya damos unas instrucciones respecto a cómo se va a desarrollar el módulo para que todos la tengan presente. Bueno, listo. Entonces iniciemos porque si no nos quedamos acá toda la noche esperando a los que no han de llegar.
Entonces, muy buenas noches para todos y para todas. Ya conocen mi nombre, es Carlos Bautista. Para los que he tenido la oportunidad de dictarles una sola cátedra, esta vez me correspondió asumir la cátedra de procesal laboral. Eso sí, de antemano deseando, tal como lo dije en el mensaje, que se encuentre muy bien de salud. Ustedes y sus seres queridos, que es lo más importante en estos momentos de dificultad. Gracias, doctor. Entonces, eso es lo más importante en este momento. Como ya tenemos, digamos, por lo menos 4 meses en confinamiento y desafortunadamente pues nos toca adaptarnos a este tipo de educación virtual, muy probablemente el resto del año nos toque en esta situación. Entonces vamos a tener la mejor disposición, tanto ustedes como yo, para sacar adelante esta asignatura y podamos aprender un poco sobre procesal laboral y poder tener, digamos, muy buenos fundamentos para efectos de materializarlos en el ejercicio profesional, que de alguna manera es lo importante después de que nos graduamos. Sin embargo, esto no obsta para que hagamos las cosas bien, para que tengamos mucha disciplina, mucha entusiasmo, para que tengamos mucha pasión por esta profesión, y en esa medida vamos a tratar de sacarla adelante. Siempre me gusta, digamos, establecer esas reglas de juego, esas reglas de oro que deben conocer ustedes desde el principio para no tener, digamos, ninguna dificultad durante el desarrollo del módulo. Entonces, empiezo por señalar la primera. Como ustedes lo saben, es necesario, a pesar de que no es presencial, conectarnos a la clase es importante y es obligatorio para efectos de asistencia, ¿no? Ustedes saben que con el 40% de fallas perdemos la materia, y en esa medida vamos a tomar la lista todos los días para que no perdamos, digamos, esa disciplina de asistir o de conectarnos a la clase. Entonces, es importante como primera medida la asistencia a clase. Segundo, bueno, aquí ya vi la segunda directriz que hay acá, dice apagar los micrófonos. Entonces, las primeras directrices que voy a dar es precisamente sobre la clase virtual. Entonces, les voy a pedir el favor que todas las clases, cuando ingresemos, con los micrófonos apagados, y no les voy a exigir, porque no digamos, eso puede contrariar eventualmente derechos fundamentales, que activen la cámara. Entonces, si el que considere que lo debe hacer, lo hace, y el que no quiera activar la cámara, no hay ningún problema. Salvo que alguno quiera participar y desee activarla, pues lo hará, y no hay ningún problema. Pero si en el transcurso de las 20 sesiones queremos estar con la cámara apagada, no tengo ningún problema, lo pueden hacer. Pero si, vuelvo y repito, si quieren participar y activarla, pues también lo pueden hacer, para no sentirme acá solo hablándole a un computador y sentirme de alguna manera acompañado por 84 estudiantes. Tercero, digamos que la idea es que si van a participar, entonces ustedes tienen ahí la herramienta para levantar la manito y poder participar, para que no se nos convierta en un desorden la participación. Generalmente yo formulo la pregunta a todos los estudiantes para que asimismo el que quiera participar levante la mano, salvo que yo mencione a una persona en particular, pero generalmente las preguntas van formuladas a todo el auditorio. Entonces, aquella persona que quiera participar levanta la mano, y con mucho gusto le otorgo el uso de la palabra para establecer, digamos, un orden. Y en ese mismo orden, pues yo le voy a otorgar el uso de la palabra si levanta la mano más de una persona. Cuarto, ya pudieron inscribir la materia. Supongo que
leyeron, digamos, algunas directrices que hay allí para efectos de desarrollar este módulo. Allí hay un correo electrónico, hay que leer un documento que publiqué allí, hay un correo electrónico donde se van a enviar aquellos trabajos, aquellos talleres, aquellas evaluaciones que vamos a realizar durante las 20 sesiones y que es necesario que lo envíen a ese correo. Atendiendo a que es, digamos, un curso muy numeroso, pues vamos a mirar la manera de evaluación. Llámese indistintamente como lo vamos a denominar, evaluación, parcial, quiz. Digamos que vamos a realizar varios talleres o evaluaciones y al final sumamos y dividimos por el número de talleres y esa es la nota, digamos, definitiva para este módulo, cuarto o quinto. Todo lo vamos a canalizar a través de nuestro representante que es Miguel. Es decir, no, digamos que por los antecedentes que tengo en las clases que hemos venido dictando de manera virtual, había creado grupos, pero desafortunadamente, a pesar de mencionar una instrucción de no escribirme a mi número personal, muchos estudiantes me estaban escribiendo hasta los fines de semana a mi número personal. Entonces decidí que a partir de este módulo, todo lo voy a canalizar a través de Miguel, que es nuestro representante, y cualquier situación que extra clase que no se pueda solucionar, pues a través de Miguel lo vamos a conversar y a solucionar. De lo contrario, todas aquellas situaciones que se deriven de la asignatura, entonces trataremos de resolverla aquí mismo en clase. Ya, digamos, situaciones excepcionales sí las vamos a canalizar a través del representante, que es la persona que está encargada de ejercer la vocería de parte de ustedes ante el docente. Siguiente instrucción. La idea es que todos, digamos, ya el día de hoy y el día de mañana está, digamos, colgada la información de los temas que vamos a abordar durante estas 2 sesiones. La idea es que antes de asistir a clase, de conectarse a clase, ustedes hayan, digamos, tenido la oportunidad de leer el tema, de conocerlo y que esto no se vuelva un monólogo, es decir, que no solamente me dedique yo a compartirles un conocimiento, sino que ustedes también tengan la posibilidad de participar en clase, de enriquecer el debate, de poder, digamos, hacer una clase muy activa, porque sé que para ustedes y para mí es un poco complicado estar 4 horas en un computador, frente a un computador, hablando esas 4 horas y no tener, digamos, una interlocución con los estudiantes. Entonces, la idea es que ustedes también puedan participar. Yo soy muy dado a que ustedes tengan la posibilidad de preguntar, de resolver dudas, de controvertir, inclusive en términos de respeto al docente, si tienen fundamentos jurídicos para hacerlo, lógicamente dentro del marco del respeto, lo pueden hacer y con eso enriquecemos, digamos, la academia. No tengo, digamos, ninguna dificultad en ese sentido. Entonces, la idea es que todos podamos participar, la idea es que la clase sea activa y en esa medida, si hay una norma que quizás haya expedido el gobierno nacional hoy y que quizás no tengamos la actualización requerida, y si alguien tiene esa información, pues vale la pena compartirla con los compañeros para que estemos actualizados en ese conocimiento. ¿Listo? ¿Qué otra instrucción les iba a dar? Bueno, matriculen la materia. Es importante matricularla, pues para los que no han llegado, para que les informen, en razón a que no se presenten al final del módulo ninguna dificultad, porque después no le va a aparecer la nota, porque no figuran en listados, etcétera. Entonces sí es importante que ustedes tengan la posibilidad de matricularla y no tener, digamos, sorpresas al final de este módulo. Entonces, digamos que esas son las más importantes reglas de oro que me gustaría que
las tuvieran en cuenta y que las apliquemos durante todo el periodo para no tener, digamos, ninguna dificultad. No sé, Miguel o alguno de los compañeros tenga alguna sugerencia, alguna situación que se me haya pasado por alto y no la hemos abordado en este momento para tenerla clara de una vez. No, doctor, por mi parte no, señor. No, bueno, listo. Entonces, no sé, ¿alguien más si tiene alguna dificultad o alguna pregunta o alguna sugerencia? ¿No? ¿Todo claro? Sí, doctor, gracias. Sí, doctor, gracias. Listo. Esos son silencios elocuentes. Entonces me da a entender que entendimos lo que acabo de mencionar. Bueno, listo. Entonces, cuando yo inicio con un curso nuevo en materia laboral, siempre me gusta abordar una temática muy importante que nos va a aterrizar en un solo artículo del Código Sustantivo del Trabajo. Entonces, ustedes hasta este momento ya han visto 3 disciplinas del derecho laboral, que es derecho laboral individual. Entiendo que les dictó Pedro Pablo. Sí, ambas, tanto laboral individual como laboral colectivo, ¿cierto? Ambas. Sí, señor. Sí, doctor. Sí, señor. Listo. Entonces, ya de entrada estoy tranquilo porque sé que tienen buenas bases en esas 2 materias, ¿no es cierto? Con el doctor Pedro Pablo. Y conmigo pues les corresponde la parte procesal, es decir, la manera de hacer efectivos esos derechos sustanciales que ustedes aprendieron muy bien con el doctor Pedro Pablo. Entonces siempre me gusta, antes de entrar ya, digamos, en materia de lo que tiene que ver con el proceso laboral, hacer, digamos, una distinción de los trabajadores. Y el título, para los que les guste, digamos, tomar apuntes y llevar una secuencia de todo lo que hemos o vamos a abordar, el título de la clase de hoy es Trabajadores dependientes y trabajadores o versus trabajadores independientes. Trabajadores dependientes versus trabajadores independientes. Allí les colgué 2 normas que vamos a mencionar el día de hoy, el decreto 3135 del año 68 y la ley 909 del 2004, que es la ley de carrera administrativa. Entonces, para abordar esta temática, me gustaría una persona que me colaborara con la lectura de algunas normas que vamos a necesitar para poder comprender el tema. Un voluntario o voluntaria que me pueda ayudar para la clase del día de hoy. Yo, doctor, le puedo ayudar. Siga, doctor. Buenas noches. ¿Le puedo ayudar? Bueno, Vilmar o José Wilson, ¿cuál de los dos? José Wilson, está bien, doctor, muchas gracias. Listo, bueno, gracias. Listo, José Wilson, gracias. Ya que tiene prendida la cámara, entonces, muy fácil. Entonces, para que vayamos, José Wilson, por favor, mirando ahí, vamos a leer el día de hoy, y si tiene ahí el internet, pues, si le queda más fácil, vamos a tener a la mano el Código Sustantivo del Trabajo, la Constitución Política y las 2 normas que están en la plataforma, es decir, el artículo 5 del decreto 3135 del 68 y la ley 909 del 2004. Especialmente esas 2 normas que son las que vamos a abordar el día de hoy. Bueno, entonces dicho esto, iniciamos con la temática del día de hoy. Bueno, una pregunta que se me olvidaba formularles. ¿A qué horas están terminando la clase con la doctora Nisperusa? Faltando un cuarto para las 8, profe. Más o Listo, menos. Sandra. Ahora. Un cuarto, listo. Entonces, vamos a iniciar nosotros, a pesar de que ya está programada las clases a las 8, vamos a empezar a las 8:05 para darle un break a ustedes también de tomar algo, etcétera, ¿sí? De descansar Muchas un gracias, poco. doctor. Y empezamos 8:05 con el fin de tener también, digamos, esa pausa y no cansarnos. Y vamos a terminar por ahí faltando 20, 15 para las 10, para no cansarlos, porque sé que a estas horas es bastante complicado estar frente a un computador 4 horas y mucho más en este horario de 8 a 10. Bueno, entonces, dicho esto, vamos a introducirnos en esa temática del día de hoy.
Bueno, y vamos a iniciar por la parte final, que es trabajadores independientes. Entonces, si yo les hablo a ustedes de trabajadores independientes, ¿a qué haría alusión o a qué hago referencia cuando hablo de trabajadores independientes? ¿Qué diríamos? A personas que tienen su propio, de pronto, su propio negocio, o de pronto, Sí, sí, son personas que tienen su propio negocio. ¿Al que trabaja por prestación de servicios? Que no está vinculado con ninguna Que no ninguna son empresa. subordinadas. sí. Personas que Wendy, laboralmente están, no están sujetos a un patrono, llámese empresa de otra naturaleza, sino que a motos propios, individualmente, pues devengan su sustento de algún modo. bueno, listo, sí, Fredo, Que no gracias. es, Bueno, profe, aquí, que no está José Humberto. José Humberto, sí, pero recordemos la regla de oro que pusimos al principio, que es levantar la manito para que no haya ningún inconveniente. Listo, entonces José Humberto, después Cristian, Diana y Janet, y Carolina, que acaba de levantar la mano. Listo, ¿qué podríamos afirmar sobre ese particular? Profe, para mí, trabajador independiente es aquella persona que no está subordinada y por tal motivo no cumple un horario determinado para ejercer, digamos, o realizar alguna actividad laboral. Listo, gracias, José Humberto. Cristian Alberto. Buenas noches, doctor. Buenas noches. Doctor, para mí los trabajadores independientes se dividen en dos. Entonces, hay trabajadores independientes que prestan un servicio a entidades públicas o privadas, teniendo una subordinación laboral, cumpliendo unos objetivos contractuales que están enumerados en el contrato de trabajo por prestación de servicios. Ese sería uno. Y trabajadores independientes también son aquellas personas que tienen su propio negocio y pueden dividir su tiempo y son su mismo patrono y pueden hacer diferentes actividades al tiempo. Sí. Bueno. No dependen de una subordinación o un... Bueno, listo. Digamos que allí es necesario hacer una precisión. Creo que hicimos allí una mezcolanza entre contrato de trabajo y contrato de prestación de servicios, pero le entiendo la idea de lo que quiso explicar y ya la vamos a profundizar. Gracias, Cristian. Diana, Janet y Carolina. Doctor, buenas noches. Buenas noches. Creo que sigo en turno yo. Sí, doctor, bueno, ¿me confirma? Diana. Sí, Diana, Janet y Sandra, Carolina. Bueno, las personas independientes para mí son las que tienen un contrato de servicios más no un contrato de trabajo. Sí. Por lo tanto, generalmente su remuneración se ve bajo la figura de honorarios o comisiones. Sí. Y pues digamos que tienen, por lo general son contratistas que tienen un tratamiento especial frente a su seguridad social, pues digamos que hay una ley del año pasado que ya se la descuentan pues a donde esté prestando el servicio. Para mí eso es una persona independiente. Ok, listo, gracias. ¿Quién seguía? Yo, doctor Janet. Janet y Sandra Carolina para ya terminar, digamos, el debate. Doctor, buenas noches. Buenas noches, Janet. Pues para mí, doctor, es que trabajan por su propia cuenta y de ahí ellos devengan su propio salario y pagan sus propias prestaciones. Sí, bueno. Pues creo yo, ¿no? Y Sandra Carolina. Doctor, buenas noches. Buenas Para noches. mí, dependiente no tiene subordinación laboral, no tiene horario laboral, no tiene un vínculo con un empleador. Son responsables de sus aportes de seguridad social y la labor la puede hacer personal o a través de un delegado. Listo, gracias, Sandra. Listo, muy bien. Digamos que en su gran mayoría, salvo algunas imprecisiones que podríamos anotar allí, todo lo que ustedes dijeron, digamos, es ajustado a la realidad. Es decir, en contraposición al contrato de trabajo donde ya identificamos en derecho laboral individual 3 elementos que son prestación personal del servicio, subordinación y salario.
aquellos trabajadores independientes tienen una autonomía, una independencia, no tienen, digamos, el pago de un salario sin honorarios. Es decir, hay una diferencia notable en un trabajador dependiente a un trabajador independiente. Y en esa medida ustedes mencionaron, digamos, por lo menos dos situaciones en las que se puede predicar de un trabajador independiente, y es el contrato de prestación de servicios, más allá de que aquellas personas que están vinculadas con la administración se pueda alegar un contrato de realidad en virtud de la primacía de la realidad sobre las formalidades. Y el otro escenario de una persona que trabaja de manera independiente, es decir, un comerciante, la señora que vende arepas en la esquina, etcétera, digamos que son personas que trabajan bajo su propia autonomía, bajo su propia independencia, y que debemos realizar, digamos, esta distinción para efectos de comprender, digamos, un poco la temática que vamos a abordar el día de hoy. Y en esa medida, si queremos hacer, digamos, una distinción muy precisa sobre la elementos que tiene el contrato de prestación de servicios frente al contrato de trabajo, es necesario, entre otras sentencias, pero una que me parece muy, muy buena en el sentido de que identifica plenamente esas diferencias, es la sentencia C-154 del 97, sobre el contrato de prestación de servicio versus contrato de trabajo. Y allí podemos identificar muy bien estas diferencias, pero digamos sobre ese particular no es mi interés ahondarlo. Simplemente el tema de hoy es trabajadores dependientes y trabajadores independientes. Entonces ya, digamos, abarcamos esa parte de trabajadores independientes para irnos a lo más grueso del tema, que es los trabajadores dependientes. Entonces le formulo la misma pregunta. ¿Cuáles serían esa categoría de trabajadores dependientes que podríamos considerar nosotros bajo estos presupuestos? Entonces, si en los trabajadores independientes dijimos que que hay autonomía, que hay independencia, etcétera, ¿cómo serían las cualidades o las características que identifican a estos trabajadores dependientes? Y ya habíamos hecho alusión en este tema cuando hablamos sobre los 3 elementos del contrato de trabajo. ¿Será que solamente se puede predicar como trabajadores dependientes a aquellas personas que están vinculadas mediante un contrato de trabajo? No sé si Cristian y Carolina levantaron nuevamente la mano o no la bajaron. Ahorita que participan. Listo. ¿Será que formulo nuevamente la pregunta, ¿será que podemos predicar de trabajadores dependientes solamente a aquellas personas que están vinculadas mediante un contrato de trabajo? ¿Qué dirían ustedes? ¿O existen otro tipo de trabajadores que no solamente se vinculan a través de un contrato de trabajo y que podríamos catalogarlos como trabajadores dependientes? Sí, doctor, muchas personas que pueden trabajar como obra o labor contratada. Pero es un contrato de trabajo. O sea, yo quiero que me identifiquen, además de aquellos trabajadores, indistintamente de la modalidad de contrato de trabajo, otro tipo de vinculación que no sea a través de un contrato de trabajo y que se encuadren dentro de la categoría de trabajadores dependientes. Prestación de servicios. No, porque ese es Profe, un contrato de naturaleza civil. Profe, digamos, si la persona cumple un horario laboral, quiere decir que está bajo la subordinación de su empleador, independientemente de que tenga un contrato escrito o no escrito. Cumple un horario laboral, presta el servicio de manera personal y recibe unos honorarios por esa labor, independiente de que tenga contrato o no, es una persona dependiente, porque no necesariamente tiene que existir tácitamente un contrato. Después que cumpla un horario, presta el servicio de manera personal y reciba honorarios, es un trabajador dependiente para mí, profe. Listo, eso está, digamos, eso es correcto, pero la pregunta es,
¿será que tenemos otra modalidad de vinculación aparte de un contrato de trabajo? ¿O solamente hay dentro de los trabajadores dependientes aquellas personas que se vinculan mediante un contrato de trabajo? ¿No hay más? Doctor, ¿y el trabajo por horas? Sí, o sea, esos son contratos de trabajo, pero yo quiero que ustedes me digan otra modalidad en la que no se circunscriba solamente a un contrato de trabajo y que podemos determinarlo como, como una vinculación en la que exista, digamos, una dependencia. Un contrato verbal, ¿no? No hablemos más de contrato de trabajo, ni de ninguna modalidad. ¿Sería la buenas noches. posibilidad de los contratos realidad que se toman con el ejército No. cuando se presta servicio? Porque hay una remuneración del tiempo que uno ha estado en servicio que le dan. O digamos, cuando uno es oficial administrativo también está esa remuneración. Uno no tiene contrato con el ejército. ¿Y cómo se vincula el ejército? ¿Y cómo se vincula? Se vincula adjudicándose como un oficial administrativo, pero ahí no está como tal un contrato laboral, sino es una adjudicación a ese ente. Bueno, así que no vería la figura de un contrato laboral en ese estado. Bueno, pero digamos que no es clara la respuesta de la manera en que se vincula esa persona a las fuerzas militares. Con resolución, doctor. ¿Cómo? Mediante resolución, doctor. Mediante resolución. ¿Y eso cómo se llama? Un acto administrativo. Acto administrativo, listo. Entonces, ya vamos un poco despejando la duda respecto a esos trabajadores dependientes. Entonces, no me vayan a perder el hilo conductor de la explicación. Entonces, digamos, el tema del día de hoy es trabajadores dependientes versus trabajadores independientes. Ya el tema de trabajadores independientes ya lo abordamos lo suficiente como para comprender que no hay subordinación, no hay, digamos, un contrato de trabajo, sino que hay una autonomía, hay una independencia, etc. Pero esa parte no me interesa tanto, sin embargo, no quiere decir que no sea importante. El día de hoy vamos a trabajar en la parte de los trabajadores dependientes. Entonces, allí vamos a hacer una clasificación. Por un lado, vamos a mencionar los trabajadores particulares, es decir, aquellas relaciones de carácter privado, es decir, entre el Almacén Éxito y Pedro Pérez, porque son, digamos, personas, por un lado, persona jurídica de derecho privado y por otro lado, persona natural. Y al lado tenemos los servidores públicos, que también son trabajadores dependientes, ¿ya? Es decir, esa es la clasificación de los trabajadores dependientes. Y vamos a mirar cómo la Constitución y las normas que acabo de, o que publiqué en la plataforma, nos pueden un poco dilucidar cuál es esa características que tienen estos servidores públicos de conformidad con las normas que publiqué allí en la plataforma. Entonces, vamos a abordar primero el tema de los servidores públicos. Ya toda esta explicación ustedes la van a entender al final de la clase cuando leamos un solo artículo del Código Sustantivo del Trabajo y que lógicamente será el punto de partida para poder explicar el derecho procesal laboral, que es lo que nos concita en este momento para efectos de este módulo. ¿Listo? Entonces, ubiquémonos, José Wilson, en el artículo 123 de la Constitución Política, 123. Y vamos a realizar la lectura de este artículo para poder, digamos, entender un poco la dinámica de los servidores públicos. Artículo 123. Gracias. Son servidores públicos los miembros de las corporaciones públicas, sí, los empleados y trabajadores del Estado y de sus entidades descentralizadas territorialmente y por servicios. Los servidores públicos están al servicio del Estado y de la comunidad. Ejercerán sus funciones en la forma prevista por la Constitución, la ley y el reglamento. La ley determinará el régimen aplicable a los particulares que temporalmente desempeñen funciones públicas y regulará su ejercicio. ¿Listo? ¿Hasta ahí llega el artículo 123? Sí, señor. Listo, gracias, José Wilson, muy amable. Bueno, entonces tenemos acá la lectura de esta cláusula 123 de la Carta Constitucional. Entonces allí esta norma nos dice
cuáles son aquellas personas que ostentan la categoría de servidores públicos y hace allí una especie de clasificación y menciona como primera medida aquellas personas que están vinculadas a las corporaciones públicas, ¿ya? Corporaciones públicas. Y por otro lado nos dice empleados y trabajadores del Estado. Recuerden que estamos dentro de la categoría de trabajadores dependientes. Ya vemos o mencionamos por lo menos la otra categoría que son trabajadores particulares, es decir, aquellas relaciones de carácter privado. Pero vamos a concentrar la atención en esta categoría de servidores públicos a partir de la interpretación de la cláusula 123 de la Carta Constitucional. Entonces, allí nos dice como primera medida, aquellos trabajadores que están vinculados a las corporaciones públicas. ¿Les dice algo esa categoría de corporaciones públicas? ¿Cuál sería esa? Ente nacional y territorial, local. No. Bueno, no sé si puede ampliar más la respuesta. ¿Cuáles serían esas? Todas las personas que se encuentren vinculadas mediante un acto administrativo que presten sus servicios a un ente nacional, territorial o entidades descentralizadas del gobierno. No, me refiero a corporaciones públicas. ¿Cuáles serían? ¿Tenemos alguna idea? La Policía Nacional. Pues serían la elección popular, las corporaciones. Exactamente. Muy bien, Fabián. Entonces, cuando nosotros hablamos de corporaciones públicas, estamos hablando de aquellos cargos que en virtud de la elección popular, es decir, del derecho que tenemos todos los ciudadanos de ejercer el derecho al voto, elegimos a unas personas para que se vinculen a estas personas a las corporaciones públicas, es decir, mediante el voto popular, que es el común denominador. Entonces, aquí ya nos queda un poco más fácil despejar la pregunta, ¿cierto? Porque ya tenemos un común denominador y podemos evidenciar cuáles serían, o identificar mejor, cuáles serían esas personas que nosotros elegimos mediante voto popular. Y lo vamos a hacer, digamos, de manera jerárquica, de arriba hacia abajo, cuáles serían esas personas que nosotros elegimos mediante voto popular. Entonces, a pesar de hablar de corporaciones públicas, tenemos un cargo unipersonal y es el presidente de la República, ¿cierto? A él lo elegimos mediante voto popular. ¿Sí o no? Sí, señor. Ese sería, digamos, el primer ejemplo. En orden descendiente, ¿cuál seguiría allí? ¿A quién El elegimos Congreso de la mediante? República. El Congreso de la República. Exactamente. Entonces ya tenemos la segunda corporación o el segundo ejemplo de elección popular. Entonces tenemos el Congreso de la República, que a su vez ustedes saben que se divide en dos cámaras, la Cámara Alta y la Cámara Baja, es decir, Senado y Cámara de Representantes. A renglón seguido, ¿cuál podríamos ubicar allí dentro de esa jerarquía? Mediante voto popular. Las asambleas departamentales. Gobernadores. Después de los gobernadores, ¿cuál seguiría? Alcaldes. Antes de los alcaldes, ¿no existen otras personas que se vinculan a una corporación? Asamblea departamental. Asamblea departamental. ¿Cómo se denominan las personas que trabajan en una asamblea departamental y que las vinculamos mediante voto popular? Diputados, doctor. Diputados, correcto. Después siguen ahora sí los alcaldes. Después de los alcaldes, ¿quién sigue? Los ediles. Y antes de los ediles, Concejales. de los concejales. Muy bien, listo. Y por último, esa corporación donde trabajan los ediles, ¿cómo se denomina? Consejo. Junta Administradora Local. Las juntas administradoras locales. Listo, muy bien. Entonces, estas son las personas que tienen una dependencia y que se clasifican en esa primera categoría de trabajadores dependientes y que el común denominador es la vinculación a través de elección popular. Y mencionamos, como bien lo señalaron ustedes, el presidente de la República, el Congreso, gobernadores, diputados, es decir, en las asambleas departamentales, alcaldías, consejos municipales y por último, las famosas JAL, juntas administradoras locales. ¿Listo? Entonces ya tenemos
digamos, despejada la respuesta en su primera parte. Entonces, de conformidad con el 123, ya dijimos cuáles son los servidores públicos que están trabajando, que laboran para las corporaciones públicas y que lo hacen a través de elección popular. Y por otro lado, la norma nos dice empleados y trabajadores del Estado. Entonces, ¿será que al mencionar allí la cláusula 123, empleados, una pregunta, ¿sí me estoy dando a entender o no? Antes de continuar. Sí, sí es claro el tema. Sí, doctor. ¿Sí? Profe, vamos bien. Si alguien no entiende, me avisan y volvemos a repetir, no hay ningún problema. La idea no es avanzar y abarcar todo el contenido programático, pero no aprendimos nada. La idea es que tengamos muy claras estos conocimientos para efectos de ir consolidándolos para, digamos, en un escenario que se viene para ustedes, que es el consultorio jurídico, ¿no? Entonces, es muy importante, digamos, empezar a consolidar este tipo de conocimientos y la idea no es correr, sino, por el contrario, tratar de aprender con calidad lo que podamos extraer, digamos, de las explicaciones y con ese trabajo independiente que ustedes realicen. Entonces, allí la Constitución, bueno, retomo, la Constitución nos dice servidores públicos que están en la modalidad de corporaciones públicas y por otro lado nos dice empleados y trabajadores del Estado. Todo esto que estoy hablando es laboral administrativo, pero vamos a aterrizarlo en un artículo del Código Sustantivo del Trabajo y cuando empecemos a abordar ya la temática de procesal laboral, se van a dar cuenta por qué era importante abordar esta temática desde el punto de vista de la Constitución y demás normas. ¿Esos empleados y trabajadores del Estado será lo mismo o habrá una distinción allí? ¿Qué dirían ustedes? ¿O simplemente el constituyente derivado pudo decir empleados del Estado y ya? ¿Por qué hace la distinción entre empleados y trabajadores del Estado? ¿Será que hay allí alguna distinción? Sí, profe. José Humberto. Sí, sí existe la distinción. ¿Cuál sería esa distinción? Bueno, para mí existe la distinción que, digamos, existen dos categorías, ¿no? Sí. Digamos, son aquellos que se vinculan a través del voto popular, que digamos, son empleados del Estado, pero están vinculados a través del voto popular. Sí. Los podremos denominar servidores públicos. Y la segunda categoría, a mi forma de ver, son aquellos que se vinculan a trabajar con el Estado a través de un contrato laboral o un acto administrativo mediante el cual obviamente se les hace un nombramiento para prestar su servicio al Estado. Esa es como la diferencia que yo tengo del artículo 123. Correcto, listo. Entonces ya mencionamos el 123 en la categoría de corporaciones públicas, ya dijimos que es a través del voto popular. Hasta ahí está claro. Ahora, como bien lo dijo José Humberto, vamos a establecer esa distinción entre empleados y trabajadores del Estado. Pero allí digamos que la norma, digamos que no nos ofrece una claridad respecto a este tema. Por eso debemos remitirnos a algunas normas que establecen, digamos, claramente esta distinción. Y para ello vamos a revisar un decreto que es bastante, digamos, antiquísimo, pero que realmente nos aclara un poco ese panorama. Hay otras normas. Vamos a leer, José Wilson, por favor, el artículo 5º del decreto 3135 del año 68. Está también el decreto 1848 del año 69, pero a mi juicio, digamos que traje a colación este artículo 5º del decreto 3135 porque, digamos, es bastante claro en la distinción entre las dos categorías que menciona allí. Entonces, leamos ese artículo 5º del decreto 3135 del año 68. A ver, ¿qué nos dice esa norma? Dice de las prestaciones sociales, el artículo 5º, empleados públicos y trabajadores oficiales. Las personas que prestan sus servicios en los ministerios, departamentos administrativos, superintendencias y establecimientos públicos son empleados públicos. Sin embargo, los trabajadores de la construcción y sostenimiento de obras públicas son trabajadores oficiales. En los estatutos de los establecimientos públicos se precisará qué actividad puede ser desempeñada por personas vinculadas
mediante contratos de trabajo. Las personas que prestan sus servicios en las empresas industriales y comerciales del Estado son trabajadores oficiales. Sin embargo, los estatutos de dichas empresas precisarán qué actividad de dirección o confianza deben ser desempeñados por personas que tengan la calidad de empleados públicos. Está subrayado, declarado exequible. Listo. Hasta ahí va el artículo, ¿cierto? Sí, señor. Bueno, muchas gracias. Bueno, entonces, digamos que este artículo, el quinto del decreto 3135, es muy claro en señalar que hay dos clases de trabajadores que se vinculan a la administración. Y nos habla como primera medida de los empleados públicos y por otro lado nos habla de los trabajadores oficiales. Entonces vamos a hablar sobre los primeros, sobre los empleados públicos. No pierdan de vista que esto tiene injerencia y efectos jurídicos cuando empecemos a ver el tema de procesal laboral. Por eso es importante hacer esta explicación el primer día para que no tengamos ninguna dificultad a la hora de abordar el tema de procesal laboral. Entonces, ¿qué nos dice este artículo quinto? Nos dice aquellas personas que están vinculadas a un ministerio, a un departamento administrativo, a una superintendencia, a un establecimiento público, a una unidad administrativa especial, aunque no lo dice en este artículo, pero sí en otras normas, como el 1848 del 69, nos dice que ostentan la categoría de empleado público, ¿ya? Y estas personas se vinculan a través de un procedimiento que ya vamos a estudiar. Y por otro lado, nos dice, y ahí establece, digamos, una excepción. Nos dice, pero aquellas personas que desempeñan una función específica, que tengan un cargo específico, ¿cuál es? El de construcción y mantenimiento de obra pública. A ellos no los vamos a denominar empleados públicos, sino los vamos a denominar trabajadores oficiales, ¿ya? Y ya vamos a mirar cómo se vinculan estos trabajadores oficiales. Entonces, empecemos por la primera parte, empleados públicos. Entonces, mencionemos cómo sería ese procedimiento o esas etapas que se deben cumplir para que una persona ingrese al Estado a trabajar, recuerden la categoría de dependiente de servidor público, como empleado público. Entonces, lo primero que debemos advertir, vamos a explicar el tema de empleado público, así como explicamos el de servidor público de corporación pública y que lo hicimos a través de, o que se realiza o que se surte a través de el voto popular. Vamos a mirar cuál es el procedimiento rápidamente de los empleados públicos. Entonces, en la Carta Constitucional hay un principio que es la meritocracia, ¿no? Que se debe cumplir a carta cabal para que una persona que quiera ingresar al empleo público cumpla con este requisito, la meritocracia, es decir, no a través de palancas, no a través de recomendaciones, no a través de amistades con el alcalde, con el gobernador, con el ministro, etcétera, etcétera, sino a través de un principio que está establecido en la Carta Constitucional y en la meritocracia. Para ello se crea, digamos, una ley que es la Ley de Carrera Administrativa. Y esa ley, la Ley de Carrera Administrativa, es la Ley 909 del año 2004. ¿Ya? Es la Ley General de Carrera Administrativa. Sin embargo, hay entidades, y ya lo vamos a ver, bueno, hay estudiantes que todavía están ingresando a clase después de las más de una hora. Bueno, yo igual les doy acá a admitir. Hay una carrera general de carrera administrativa que es la Ley 909 del 2004. No obstante, ya vamos a ver más adelante que hay ciertas entidades que tienen su propia regulación para el ingreso al servicio público, unas entidades que son, o unas carreras mejor, administrativas que son de creación constitucional y otras de creación legal, pero ya las vamos a mencionar. Entonces volvemos al inicio de la explicación. Hay una ley que es la Ley 909 del 2004, que es la que regula el ingreso al servicio público en la categoría de empleado público, ¿ya? Y se debe surtir, en virtud de un principio que es la meritocracia, y se crea, digamos, a través de la Ley 909,
un procedimiento, unas etapas que debe surtirse para poder ingresar al servicio público. Y allí esta ley establece, digamos, de manera muy específica cuáles son esas etapas. Y para ello se crea también una entidad que está, digamos, tiene su asidero en la misma Constitución y es la Comisión Nacional del Servicio Civil. Entonces leamos rápidamente el artículo 130 de la Carta Constitucional. A ver qué nos dice el 130, para ya empezar a explicar cada una de esas etapas. Artículo 130. Sí. Habrá una Comisión Nacional del Servicio Civil responsable de la administración y vigilancia de las carreras de los servidores públicos, excepción hecha de las que tengan carácter especial. Listo, gracias, José Wilson. Entonces, allí hay una entidad que vigila que este principio de meritocracia y que todas estas etapas que establece la Ley 909 del 2004 se deban cumplir a cabalidad, ¿ya? Y para ello se crea de rango constitucional la Comisión Nacional del Servicio Civil para que esté pendiente que estos procesos y esta meritocracia esté presente siempre en esta vinculación en la categoría de empleado público. Entonces, cuando yo quiera participar de un concurso de méritos, debo ingresar a la página de la Comisión Nacional del Servicio Civil o a la entidad que está, digamos, ofertando los cargos. Entonces, ¿cuáles cargos? De distinta naturaleza, profesionales, técnicos, etcétera, para poder ingresar al servicio público. Y allí establece una serie de etapas que se deben cumplir. La primera de ellas, que es la convocatoria. ¿En qué consiste la convocatoria? Esta convocatoria es donde está publicada tanto en la comisión como en la misma entidad para la cual nos vamos a postular, donde establece cuáles son los requisitos que se deben cumplir para poder ingresar al servicio público. Entonces, allí van a encontrar ustedes, si se van a postular para un cargo, cuáles son esos requisitos. Entonces, cuando ustedes quieran participar en una convocatoria para ingresar al Estado, van a encontrar allí unos perfiles, unos requisitos para determinar si nosotros realmente cumplimos con esos requisitos y poder ingresar al servicio público. Si nosotros cumplimos con ese requisito, es decir, nos graduamos de abogados y queremos participar en un cargo de profesional universitario en el Ministerio de Educación, por decir algo, y allí hay una convocatoria y cumplimos con ese perfil, pues sencillamente nos inscribimos, debemos pagar un PIN, ¿ya? Un dinero, consignamos a una cuenta bancaria de un banco y efectivamente si la comisión y esa entidad identifica que nosotros cumplimos con esos requisitos, nos llaman a la presentación de unas pruebas, ¿cierto? Unas pruebas que son las, digamos, de conocimiento que nosotros vamos a presentar. Entonces, cuando ustedes vean una fila, bueno, en estos tiempos de pandemia, pues no tanto, pero sí en condiciones normales, un domingo a las 7 de la mañana en la Universidad, digamos, Jorge Tadeo Lozano, es porque van a presentar un concurso de méritos para ingresar a la carrera administrativa de determinada entidad del Estado. Y allí presentamos unas pruebas de conocimiento donde van a valorar, digamos, si tenemos la idoneidad suficiente para ingresar a esa entidad para la cual nosotros nos hemos postulado. Posterior a ello, una vez se presenta esta prueba, entonces esa entidad publica una lista de elegibles, es decir, si esa entidad saca concurso, por decir algo, 10 profesionales universitarios y en virtud de los porcentajes que obtuvieron esas personas que presentaron el concurso, saca una lista de elegibles para tener la posibilidad de ingresar a esa entidad. Esta lista de elegibles tiene una duración de 2 años, ¿ya? Porque eventualmente algunas de las personas, y valga decirlo en este momento, estos concursos, digamos que tardan mucho tiempo en surtirse todo el procedimiento y llegar, digamos, a un feliz término, que es la
la posesión de esa persona como empleado público. Entonces, muchas veces, digamos, algunas personas que si bien ocuparon los primeros puestos para ingresar a esta entidad, cuando ya es el momento de aceptar el nombramiento, sencillamente no les interesa ya este cargo para el cual se postularon, sino simplemente no aceptan el cargo porque de alguna manera, digamos, tienen la posibilidad de contar con unas mejores condiciones laborales. Entonces, en esa medida se publica, digamos, la lista de elegibles que dura 2 años y una vez, digamos, estamos dentro de esa lista de elegibles con los porcentajes requeridos, la administración, la entidad para la cual nosotros nos hemos postulado, nos comunica que efectivamente nosotros ocupamos el primer puesto para profesional universitario para la entidad que citamos en el ejemplo, en este caso, Ministerio de Educación. Y nos llega una comunicación al domicilio, donde nos dice, efectivamente, después de haber surtido todo un procedimiento de conformidad con la Ley 909 del 2004, usted ha sido seleccionado para ocupar el cargo de profesional universitario, como quiera que obtuvo el mayor porcentaje, y necesitamos que se acerque dentro del término de 10 días para que tome posesión. Entonces nos llega esa comunicación al domicilio donde actualmente residimos y nosotros decidimos si vamos a aceptar ese cargo o no. Es decir, allí vendría la aceptación del cargo. Si nosotros decidimos aceptar ese cargo, nos acercamos dentro de este término que establece esa comunicación y nos acercamos a la entidad ¿para qué? Para ir a tomar posesión. Entonces, ¿en qué consiste esa posesión? Esa posesión no existe, no es otra cosa que jurar cumplir la Constitución, la ley y los manuales que establece la entidad donde, digamos, allí van a estar todas las funciones que nosotros vamos a desempeñar. Es decir, en el empleo público no vamos a encontrar un reglamento interno de trabajo, sino un manual de funciones para el cargo que nosotros nos postulamos. Y allí juramos cumplir, digamos, la Constitución, la ley y estos manuales de funciones. Una vez firmamos el acta de posesión, entramos a un periodo de prueba. Ustedes vieron en laboral individual el concepto de periodo de prueba. ¿En qué consiste este periodo de prueba? Es decir, verificar la idoneidad de esa persona que se acaba de vincular a la administración con el fin de determinar si durante un periodo que establece la Ley 909 del 2004, que es de 6 meses, esta persona sirve o no sirve para, digamos, desempeñar ese cargo para el cual ha sido posesionado en ese momento. Una vez, digamos que otras carreras administrativas establecen un término inferior de 3 meses, pero digamos, la regla general es de 6 meses. Una vez nosotros superamos este periodo de prueba, ahí sí, digamos, adquirimos los derechos de carrera y ya estamos con la posibilidad de tener mejores garantías en términos de estabilidad, en términos de poder acceder a un cargo en mejores condiciones y eventualmente frente a un proceso disciplinario podríamos tener la posibilidad de ejercer el derecho de defensa y contradicción respecto a este proceso disciplinario, no sin antes mencionar que la responsabilidad de un servidor público en virtud de la cláusula 6ª de la Carta Constitucional establece una responsabilidad muchísimo mayor respecto a un particular. Y en esa medida se vincula, digamos, esa persona en calidad de empleado público. Todo este procedimiento se denomina una vinculación legal y reglamentaria, que como bien lo dijo el compañero al inicio de la conversación, es a través de un acto administrativo, es a través de un decreto, a través de una resolución, donde se vincula esta persona en calidad de empleado público. Es decir, por eso les preguntaba al principio de la conversación si dentro de esa categoría de trabajadores dependientes solamente podríamos mencionar allí aquellas personas que se vinculan a través de un contrato de trabajo. Entonces, fíjense que acá tenemos otra
otra posibilidad de vincularnos al Estado a través de un acto administrativo mediante un procedimiento que se surte en virtud de la Ley 909 del 2004 y que tiene su asidero en la misma Constitución, atendiendo a este principio de rango constitucional que es la meritocracia. Esos son los empleados públicos a los que hace alusión el artículo 5 del decreto 3135 del año 68. ¿Listo? Y por otro lado, vamos a mencionar cuáles son esas carreras administrativas de creación constitucional para finalizar el tema de los empleados públicos y cuáles son esas carreras administrativas de creación legal. Entonces, no las voy a mencionar todas, simplemente para efectos que ustedes tomen apuntes, entonces mencionemos algunas de ellas. De creación constitucional, o sea, si bien les mencioné que hay una carrera administrativa de carácter general, hay unas carreras administrativas que tienen una regulación especial y que se rigen por sus propias normas. Entonces, vamos a mencionar algunas de ellas. De creación constitucional, entonces tenemos a la Fiscalía General de la Nación. Segundo, están tomando apuntes, para los que tomen apuntes, entonces las voy a dictar despacio. Fiscalía General de la Nación, Contraloría General de la República, Procuraduría General de la Nación, Rama Judicial. Entonces, mencionemos esas 4 de creación constitucional. Es decir, ellos no se van a regir por la Ley 909, sino que tienen sus propias normas para el ingreso al empleo público, pero deben atender a ese principio de rango constitucional que es la meritocracia. Y por otro lado tenemos las carreras administrativas de creación legal. Entonces, voy a mencionarles 4 o 5. Una es el INPEC, el Instituto Nacional Penitenciario y Carcelario. 2, la Registraduría Nacional del Estado Civil. 3, la carrera diplomática y consular. 4, la UGPP, la Unidad de Gestión Pensional y Parafiscal, entre otras. ¿Listo? Esas son, digamos, las carreras administrativas de creación legal. Es decir, tienen su propia regulación y no es aplicable, digamos, la ¿Qué ley pena me lo 909. Dime. que no las Dime, Janet. Doctor, qué pena sé que me las puede alcanzar a anotar, disculpe. ¿Mencionarla nuevamente? Que la repita, doctor. Listo, ya Señor, la repetí. gracias. Por favor. Ya la repetimos, no hay problema. Listo, entonces de creación constitucional, todas las que terminen en IA, es decir, Procuraduría, Fiscalía, Contraloría, y agregamos allí la rama judicial. Y por otro lado tenemos de creación legal. Entonces vamos a mencionar el INPEC, la UGPP, Unidad de Gestión Pensional y Parafiscal, la Registraduría Nacional del Estado Civil, la carrera diplomática y consular, entre otras. Gracias, doctor. Con gusto. Bueno, entonces ya tenemos abordado el tema de los empleados públicos. ¿Vale? Bueno, entonces ahora hagamos la distinción con la otra categoría de trabajadores dependientes en virtud del 123 y constitucional y del artículo 5 del decreto 3135. Entonces, allí nos menciona los trabajadores oficiales. Entonces, simplemente vamos a mencionar 2 cosas sobre los trabajadores oficiales y estos son cosas muy puntuales y son determinantes desde el punto de vista sustancial y desde el punto de vista procesal. Entonces, ¿qué vamos a mencionar sobre los trabajadores oficiales? Lo primero es advertir
que para efectos de aplicación de normas de carácter sustancial no vamos a remitirnos al Código Sustantivo del Trabajo, sino vamos a remitirnos a la Ley Sexta de 1945. Es decir, la normatividad aplicable a los trabajadores oficiales en derecho sustancial no es el Código Sustantivo del Trabajo, sino la Ley Sexta de 1945. Entonces, cuando los consulten a ustedes un trabajador oficial que está vinculado con una entidad del Estado, en temas de derecho sustancial, no van a remitirse al Código Sustantivo del Trabajo, es decir, si le van a pagar la prima de servicio, si tiene derecho a vacaciones, etcétera, ese tipo de temas que maneja el Código Sustantivo del Trabajo en derecho laboral individual, se van a remitir a la Ley Sexta de 1945. ¿Listo? Eso es lo primero que debemos advertir sobre los trabajadores oficiales. Y lo segundo es que la vinculación de los trabajadores oficiales a una entidad del Estado no se hace a través de este procedimiento que vimos de la Ley 909 del 2004, sino a través de un contrato de trabajo. Entonces, estos trabajadores oficiales se vinculan al Estado a través de un contrato de trabajo. ¿Listo? Contrato de trabajo. Contrato de trabajo. Y ya vamos a ver las implicaciones que tienen desde el punto de vista procesal cuando empecemos a abordar ya la temática propiamente dicha de nuestra materia. Bueno, ya tenemos la primera categoría de esos trabajadores dependientes. Recuerden que hicimos una distinción entre servidores públicos y, por otro lado, los trabajadores particulares. ¿Ya? ¿Qué vamos a mencionar sobre los trabajadores particulares? Pues que efectivamente la normatividad aplicable desde el punto de vista sustancial, pues vamos a remitirnos al Código Sustantivo del Trabajo, que fue una temática que ustedes muy seguramente abordaron de una manera muy amplia con el doctor Pedro Pablo en laboral individual. Relaciones de carácter particular que se circunscriben por el Código Sustantivo del Trabajo. Es decir, esa relación que se celebra entre Almacén Éxito y Pedro Pérez, que son dos personas, por un lado una persona jurídica de derecho privado y una persona natural que es Pedro Pérez y que se regula por el Código Sustantivo del Trabajo. Entonces, digamos que esta es la distinción que hacemos allí entre el trabajador particular respecto a el servidor público. ¿Listo? Bueno, de acuerdo a lo que he explicado hasta este momento, ¿hay alguna dificultad? ¿Hay alguna pregunta? ¿Hay algún aporte? ¿Alguna corrección? ¿O algo por el estilo? ¿O todo está entendido? Por ahora no, doctor. Por ahora vamos bien, listo. O sea que Gracias. no hay ninguna dificultad. Listo. Bueno, entonces ustedes se preguntarán, bueno, ¿y para qué explicamos toda esta temática de hacer la distinción entre trabajadores dependientes y trabajadores independientes? Es decir, ¿cuál es el objetivo de esta clase? El objetivo de esta clase es que me puedan entender un solo artículo del Código Sustantivo del Trabajo y que lo vamos más adelante en el transcurso del módulo articularlo con el Código Procesal del Trabajo. Un artículo del Código Sustantivo, quizás dos, del Código Sustantivo del Trabajo. Entonces, José Wilson me ayuda con la lectura del artículo 3º del Código Sustantivo del Trabajo para poder aterrizar toda esta explicación en ese artículo. Presten atención a la lectura que va a hacer José Wilson. Relaciones que regula. El presente código regula las relaciones del derecho individual del trabajo de carácter particular y las de derecho colectivo del trabajo oficiales y particulares. ¿Ya? ¿Listo? ¿Hasta ahí llegó el artículo? Hasta ahí fue. Bueno, hasta ahí fue.
Bueno, un voluntario o una voluntaria que no sea José Humberto, que me pueda ayudar a explicar este artículo 3º de acuerdo a la explicación que dimos sobre la distinción entre trabajadores dependientes y trabajadores independientes, especialmente la primera. ¿Quién me ayuda a explicar este tema, este artículo 3º? Yo me imagino que el doctor Pedro Pablo se lo explicó antes de, porque esto es nada más y nada menos que el campo de aplicación del Código Sustantivo del Trabajo. Entonces, si no tenemos claro este campo de aplicación, pues no podemos seguir avanzando en el tema de procesal laboral. Eso es lo importante, comprender este artículo 3º. Doctor, buenas noches. El Miguel, buenas trabajo noches. dependiente está regulado por el del derecho laboral y el independiente por disposiciones del derecho privado o derecho civil. No. Bueno, eso que dijo es cierto, pero no es lo que dice el artículo 3º. Ah, bueno, lo que más o menos se entiende. Sí. Bueno, ¿alguien más que nos ayude con la explicación de ese artículo 3º? Una dama. Quiero oír Doctor. una dama. Ah, una dama. Ok. Una dama. Bueno, si no una dama, entonces ¿quién? ¿Fabián? ¿Levantó la mano? Carolina, ¿tienes la mano levantada desde hace rato o hasta ahorita la levantas? Carolina, Sandra Carolina. Doctor, no la ha bajado. Ah, no la has bajado, listo. Alguien que nos pueda ayudar con la explicación del artículo 3º. Esto es fundamental para poder empezar a entender el derecho procesal laboral. Andrea Moya. Doctor, me gustaría que volvieran ¿A leer? el artículo 3º, por Bueno, favor. voy a leerlo yo rápidamente. Entonces nos dice artículo 3º del Código Sustantivo del Trabajo. Relaciones que regula. El presente código, es decir, el Código Sustantivo del Trabajo, regula las relaciones de derecho individual del trabajo de carácter particular y las de derecho colectivo del trabajo, oficiales y particulares. No sé si ya es un poco más claro. A ver. Doctor, buenas noches. Diana, buenas noches, ¿cómo estás? Bueno, para mí la interpretación que yo le doy es que, digamos, en cuanto al derecho individual, los trabajadores que trabajan, valga la redundancia, que prestamos nuestros servicios para un trabajo, para una compañía privada, pues nos vamos a remitir al Código Sustantivo del Trabajo, lo que usted decía, si nos vamos a consultar, para nosotros rige esa ley, mientras que, por ejemplo, para los sindicatos, derecho colectivo y demás, tanto para los oficiales como para los particulares, el Código Sustantivo también va a ser nuestra herramienta de apoyo, pues en cuanto a la ley, tanto privado como el individual como el colectivo, o sea, todo lo que tiene que ver con sindicatos y esas cosas, también se rige por el Código Sustantivo. ¿Sí? ¿Estamos de acuerdo con la explicación de Diana? Sí, pero creo que le falta como una parte. ¿Cuál sería? O sea, yo pienso que ese artículo lo que está diciendo es cuál es el alcance que va a tener el código, ¿cierto? Sí, Entonces, nos dice que tiene un alcance en la parte individual con relación a los trabajadores particulares sí. Y en la parte colectiva con relación a los particulares y con relación también a los oficiales. Sí. Entonces, sería esa última partecita la que creo que le falta. Listo, entonces estamos de acuerdo con la postura de Diana y de Amalín. ¿Se lee Amalín o Amalín? Amalín. Amalín, listo. ¿Estamos de acuerdo con la postura de las dos compañeras o no? Profe, pues yo, Ginny. buenas noches. Buenas noches, Ginny. O sea, estoy de acuerdo, pero le agregaría lo siguiente. Lo que el artículo quiere decir que es que regula todo, o sea, regula la parte individual de los trabajadores Sí. con el Estado
Estado con los trabajadores, creo yo, no sé. Bueno, ¿alguien más quiere participar? ¿O está claro lo que dijo las dos compañeras, Diana y Amalie? ¿Compartimos la postura de ellas dos y la de Ginny? Ese silencio me da a entender que sí. O que no se atreve. Doctor, buenas noches. Noches. Yo tengo una pequeña inquietud. Me parece curioso que el código nombre trabajadores oficiales y usted nos señala que para los trabajadores oficiales tenemos que remitirnos a la ley sexta de 1945. Que entonces no me causa curiosidad que dice que en el derecho colectivo del trabajo, oficiales y particulares, en su última parte. No sé si de pronto esto, o sea, quería como que si me pudiera explicar esa parte, si nos remitimos a la ley sexta de 1945 o cuando se trate de derecho colectivo del trabajador, también se vincula el código en los oficiales. Listo, Maylin. Maylin Zendaya, ¿cierto? Sí, señor. Ok, listo, gracias. Bueno, entonces vamos a hacer la claridad sobre este aspecto. Entonces, para que me entiendan, recuerden que tenemos dentro del derecho laboral que vamos a abordar en esta universidad, ustedes ya abordaron derecho laboral individual, derecho laboral colectivo y estamos abordando procesal laboral, ¿cierto? Eso es claro. Ahí creo que no hay ninguna dificultad. Entonces, ¿qué nos dice el artículo 3? Entonces nos dice que las relaciones de carácter particular, es decir, por citar un ejemplo, Almacén Éxito de carácter privado respecto a una relación con Pedro Pérez de carácter particular, en la parte laboral individual se va a regir por el Código Sustantivo del Trabajo. ¿Ya? Eso es claro. Solamente vamos a hablar, y lo que les habló el doctor Pedro Pablo es todas aquellas relaciones de carácter privado, de carácter particular, vamos a tomar como derrotero el Código Sustantivo del Trabajo. ¿Listo? Solamente para particulares. Solamente para particulares. Y ya respondemos la pregunta de Maylin al final de la explicación. Por otro lado, en la otra disciplina del derecho laboral, que es el laboral colectivo, tenemos de conformidad con el artículo 3, que se aplica tanto para relaciones de carácter particular como aquellas personas que están vinculadas en la categoría de empleados públicos y trabajadores oficiales. Es decir, el derecho colectivo se va a aplicar tanto a particulares como empleados públicos y trabajadores oficiales. ¿Listo? Eso es lo que nos dice el artículo 3. Y de alguna manera, respecto a esta última parte, lo corrobora el artículo 4. Entonces lo voy a leer rápidamente o me ayuda José Wilson, el artículo 4 del Código Sustantivo del Trabajo. Y es para responderle la pregunta a Mel. Artículo 4. Servidores públicos. Las relaciones de derecho individual del trabajo entre la administración pública y los trabajadores de ferrocarriles, empresas, obras públicas y demás servidores del Estado no se rigen por este código, sino por los estatutos especiales que posteriormente se dicten. Ya, hasta ahí. Listo, gracias. Maylin, entonces ahí está la respuesta a tu pregunta. Ahí dice que las relaciones de derecho individual del trabajo entre la administración pública y los trabajadores, bueno, servidores públicos, para hacer, digamos, un poco más amplio el tema, es decir, se van a regir por normas especiales. Por eso les dije que para los trabajadores oficiales, desde el punto de vista sustancial, no nos vamos a remitir al Código Sustantivo del Trabajo, sino a la Ley Sexta de 1945. ¿Ya? Entonces, esa es la normativa que vamos a aplicar desde el punto de vista sustancial a los trabajadores oficiales. Es decir, no el Código Sustantivo del Trabajo, sino la Ley Sexta de 1945. Entonces, para concluir, no se les vaya a olvidar, el Código Sustantivo del Trabajo, en la parte laboral individual, solamente lo vamos a aplicar a aquellas relaciones de carácter privado o particular. Y en la parte laboral colectivo, es decir, lo que ustedes vieron de sindicatos, etcétera, etcétera,
también se la vamos a aplicar tanto a particulares como empleados públicos y trabajadores oficiales. ¿De acuerdo? De acuerdo, doctor. ¿De acuerdo? Listo. Esa era la explicación del día de hoy respecto a este artículo 3º y que vamos a empezar a dilucidar un poco más desde el punto de vista procesal para poder entender, digamos, esa dinámica de los asuntos que están sometidos al conocimiento de la jurisdicción ordinaria, la especialidad laboral y seguridad social. ¿Vale? Bueno, ¿hay otra pregunta sobre este tema? ¿No? Bueno, entonces, mis queridos doctores, por el día de hoy solamente y posiblemente en la última sesión, voy a tomar lista para efectos de verificar especialmente quienes no están incluidos en esta lista oficial de la universidad, toda vez que pues aprovecho para pedirle el favor a Miguel, que es nuestro representante, que a partir de mañana, entonces, la forma de tomar lista no es tomarse un tiempo de la clase y no destinar el tiempo necesario para este efecto, sino, por favor, me envía fotos de las personas que están asistiendo a clase, de los participantes, para tomar lista, ¿no? Con mucho gusto, doctor. Gracias, Miguel. Entonces, en esa medida, les ruego el favor que se identifiquen con el nombre y apellido para no tener ninguna dificultad y de pronto ustedes se identifiquen con Nokia 24, no sé qué. Entonces, la idea es que ustedes se identifican con el primer nombre, segundo apellido, para tener certeza de quién asiste y quién no asiste a la clase. Solamente el día de hoy y el último día tomaré lista de esta manera, solamente para verificar quién está en lista, quién no está, quién hace falta por incluir. ¿Listo? Ese era el tema del día de hoy que quería compartir con ustedes sobre trabajadores dependientes y trabajadores independientes para ya entrar, digamos, más en materia respecto a el tema de procesal laboral, pero que obviamente no es, es importante que lo tengamos claro para efectos de la comprensión de los asuntos sometidos a la jurisdicción y ya se van a dar cuenta cuando estudiemos toda esta temática del procedimiento. Entonces, lo voy a hacer rápidamente. Germán Aldana. Doctor, buenas noches, presente. Gracias. Miguel, le voy a pedir un favor. Si de pronto hay una persona que nombre y no es de este curso, entonces me dice de una vez lo vamos tachando acá. Gracias, Ok, Germán. doctor. Listo. Diana Valcárcel. Presente, profe. Gracias. Olga Lucía Beltrán Bautista. ¿No asistió o No no lo es de este habíamos curso? escuchado. Bueno, No nos suena, profe. no suena, listo. Vamos a hacerlo lo más rápido porque son 84 y ya nos vamos a descansar el día de hoy. Daniela Bolaños. Presente. Gracias. Tania Bonilla. Presente, profe. Gracias, Diana. Daniela, perdón. Tania Bonilla. Presente, profe. Ah, ya, gracias. Alexander Briñez. Presente, doctor. Gracias. Erika Calderón. ¿No es de este curso o no asistió? No asistió, doctor. ¿No asistió? Bueno. Miguel Calisto sí está, que es el representante. Presente, Jennifer, doctor. gracias. Jennifer Cardoso. Presente, profesor. Gracias. Javier Cristancho. Presente, doctor. Buenas noches. Buenas noches, gracias. Augusto Díaz. Presente, doctor. Buenas noches. Buenas noches. Diana Duarte. Presente, doctor. Buenas noches. Buenas noches, gracias. Noreidi Dueñas. Buenas noches, profe. Hola, Presente. Noreidi, ¿cómo estás? Hola. Bien, sí, señor. Bueno, gracias. Natalie No. Espitia, bien, gracias. Natalie Espitia. Presente, profe. Profe, un favor, yo le escribí ahorita un mensaje por Zoom en privado para que por Sí. favor lo tengas en cuenta, ¿sí? No, ya estando en lista aquí no hay lío. Ya Listo, te profe. tengo en lista, entonces no hay problema.
No, para que leas el mensaje porque es un favor que me pidió una compañera de darte una información para que Bueno, la tengas en cuenta. listo. Gracias. Ok, gracias. Profesor, qué pena. Sigifredo Espitia, dime. Sí, profe. Soy Borges Florestela y su merced no me llamó, es que no aparezco en la lista. Sí, no te llames, sí, aquí está. Listo, ya. Ah, bueno, profe, gracias. Listo, gracias. Seguimos con Natalie Espitia, sigue Sigifredo Espitia. Sí, profe, presente, buenas noches. Bueno, es papá e hija, listo. Sí, señor, correcto, profe. Emerson Esquivia. Presente. Gracias. Joan Mauricio Flores. Presente, doctor. Buenas noches. Buenas noches, gracias. Lady Galindo. ¿Lady Galindo es de este grupo o no asistió? No asistió por lo visto, o no es de este grupo. Miguel, ¿qué me dice? Lady Mayerly Galindo Buitrago. No la hemos escuchado. No suena, profe. No, bueno. No suena, a menos que sea nueva. Listo. Néstor Leonel Galvez Arce. Presente, doctor. Gracias. Wilmer Farid Gómez. Doctor, buenas noches, presente. Gracias. Ana Marcela Gómez. Doctor, buenas noches, presente. Buenas noches. José Humberto, sí estaba por ahí. Daniel Felipe Góngora. Sí, señor, doctor, gracias. Muchas gracias. Aquí estoy presente. Gracias. Daniel Felipe. José Humberto fue el que habló, ¿cierto? Sí, señor. Sí, señor. Listo. ¿Dónde anda Daniel Felipe Góngora? Doctor, buenas noches. Daniel Felipe tuvo un problema hoy con el internet y no se pudo dar. Ok. Gracias. Cristian Alfonso González. Presente, doctor. Wolfgang, gracias, Cristian. Wolfgang González. Muy buenas noches, doctor, presente. Gracias, Wolfgang. Buenas noches. Eric Hernández. Eric Hernández, ¿está por allí o no está? ¿O no es de este curso? Profe, él se retiró. Ok, gracias. Ahí me ayudan con Miguel, a ver si eso no es. Juan Camilo Hernández González. Juan Camilo. No suena, doctor. ¿No se sabe de él o no es de este grupo? Profe, él se retiró también. Sí, bueno, listo, gracias. Juan Pablo Herrán. Presente, doctor, buenas noches. Buenas noches. Jenny Andrea López Pardo. Ella sí está. Sí está, pero no asistió hoy, no se conectó hoy. Listo. Marcela López Telles. Marcela López Telles. Ni idea, doctor. ¿No es de este grupo o no asistió? Doctor, es que de pronto la universidad ha pasado Sí, alguna información y estudiantes no asistieron hoy. Sí, es que por eso hago este ejercicio para descartar quiénes no son y quiénes sí son. Entonces no es de este grupo, al parecer. Listo. Marco Antonio López Ortiz. Marco Antonio Tampoco López. suena, doctor. ¿No es de este grupo? Parece que no. Bueno, gracias. Eduard Julián López Cortés. Buenas noches, profe, presente. Gracias, Eduard. Hermes Andrés López. Presente, profe. Gracias, Hermes. Marta Cecilia Lozada. Buenas noches, profe, presente. Gracias, Marta. Edwin Maecha Cruz. Buenas noches, profe, presente. Gracias, Edwin. Angélica Martínez Umaña. Presente, doctor Bautista, buenas noches. Buenas noches, gracias. José Luis Mena. Profe, presente, buenas noches. Buenas noches, José. Alison Lisset Mendieta. Buenas noches, profe, presente. Gracias, Alison. Yuri Milena Montaño. Ella como que se retiró, doctor. Ah, bueno. Sí, profe, ya se retiró. Listo, gracias. ¿Dónde anda Michael Andrés Morales Mesa? Presente, doctor. Gracias, Michael. Douglas Moreno Carmona. Presente, doctor. Buenas noches. Buenas noches. Ginny Moreno, por ahí la vi participando. Listo. Presente, profe. Fiorella Denise Moscoso, también la vi por ahí. Presente, profe. Listo, gracias, Fiorella. Marta Cecilia Murillo.
Ella no está en este curso. No está, listo, gracias. Álvaro David Negrete, este no es de este curso, es del, No, señor. es del otro quinto, es del C. Stephanie Janet Núñez, Presente, profesor. gracias. Laura Ocampo, ¿ya también se cambió de curso? Sí, señor. Listo, se cambió con esta, ¿cómo es? No, con Margarita no, ella se quedó acá. Ah, ok, listo. Nelson Orlando Peña, Nelson Peña no suena. no suena, listo. Andrea Pereira, Sí, ya estaba acá, pero de pronto no vino hoy. no vino hoy, listo. Janet Pérez Vargas, Doctor, buenas noches. Presente. gracias Janet, buenas noches. Buenas noches, profe. Disculpe, Andrea Pereira. Andrea Pereira, Ah, sí listo. vino. Sí, anterior, sí, aquí estoy. Listo, Gracias. gracias. Problemas con el audio, pero ya. Listo, gracias. Daniel Pinilla, Buenas noches, profesor, presente. buenas noches, ¿cómo está? Carlos Alberto Pinto, Presente, profe, buenas noches. buenas noches. Ita Herrera Beder, No, no es de él este curso. tampoco es de este curso. Bueno, Yuri Angélica Prieto Forero, Presente, retiró, profe. doctor. Acá estoy. Perdón, la confundí con la otra Yuri. listo, gracias Yuri. Migi Nivia Prieto Galindo, Presente, profe. gracias. Laura Vanessa Pulido, Presente. gracias. Germán Andrés Quiroga Castiblanco, Él es de este curso. no Él es está este. conectado, profe. Si no le sirve el audio. Verificamos a ver. Doctor, el alumno Juan Rosa, que si le puede dar ingreso, por favor, que se le salió la aplicación y está ahí pendiente. Ahí le estoy dando ingreso. Vamos a buscar aquí a quien dijimos, Quiroga, que dice que no tiene audio. Andrés Profe, Quiroga. qué pena, Erika Calderón también 5 yo. Rincón no tiene audio. Listo, ya verificamos. Acuérdame de Erika Calderón al final. Joan Andrés Ramírez. Profe Rincón, Daniel. Ya, espera en orden alfabético. ¿Dónde anda Germán Quiroga? Ya está. Joan Andrés Ramírez está. Se retiró, profe. Gracias. Listo. Ahora sí sigue Luis Daniel Rincón Muñoz. Presente, doctor. Listo, gracias. Kevin Alexander Rodríguez Laverde. Doctor, buenas noches. Presente. Buenas noches. John Manuel Sacristán Gutiérrez. Profesor, buenas noches. Presente. Buenas noches. Wendy Salinas. Wendy Salinas. Presente, profe, buenas noches. Buenas noches, gracias. Luceli Sánchez. Como que se retiró. Ah, no, ella sigue aquí, doctor. Ya está ahí en clase. Presente, profe, don Calisto. Listo, gracias. Javier Alfonso Santís. Buenas noches, doctor, presente. Javier Alfonso Santís. Buenas noches, doctor, presente. Gracias. Nicole Vanessa Tafur. Se retiró, profe. Gracias. ¿Dónde anda Jennifer Ivonne Toro Beltrán? Buenas noches, profe, presente. Gracias. José Wilson Torres. Sí, señor. Buenas noches. Buenas noches. Margarita Milena Usma. Presente, profe, buenas noches. Buenas noches. Michael Vega. Presente, doctor. Buenas noches. Buenas noches. Angélica Ginette Velasco. Presente, profe. Gracias. Andrés Vergara Zafra. Presente, profe. Vergara Zafra. Gracias. Horacio Villalba. Presente, profesor. Buenas noches. Buenas noches, gracias. Amalin. Carolina Rojas. Sí, señor, presente. Buenas noches. Buenas noches. Cindy Marlene Moreno. Buenas noches, doctor, presente. Buenas noches, gracias. Cristian Alberto Matiz. Presente, doctor. Gracias. Juan Diego Rosas.
Juan Diego Rosas. Noches, presente. Gracias. Meilin Zendaya Gámez, listo, ya está. Presente, doctor. Gracias, Meilin. Juan Manuel Ramírez Galvis. Acá, doctor. Buenas noches. Gracias, buenas noches. Juan Diego Delgado. Doctor, buenas noches. ¿No vino Juan Diego Delgado? No es de este grupo. Presente, doctor. Gracias. Maritza Fernanda Álvarez. Buenas noches, doctor. Buenas noches, Maritza, gracias. Fernando Aníbal Roballo. No, no suena. ¿No suena? Listo. Por ahí alguien me dijo ahora que faltaba. Juan Diego Rosas, que no tiene, se le descargó el celular. Castillo Bueno, vamos a mencionar primero a los que, vamos a incluir mejor, los que no mencioné, los que no están en este listado. De pronto yo no escuché. Y ahorita hacemos la verificación de los que acabaron de llegar o algo así. Listo. ¿Quiénes no nombré en este listado y que están Yo, presentes? profe, Joan Maciel Barón García. ¿Varones con B o con V? Con V, profe. Barón Vale. García. Barón García. Joan con Y, Y-O-A-N. Sí. Maciel con C, una sola C. Maciel. Listo. Gracias, Buenas profe. noches. Buenas Alberto noches. Vargas. Ya Luis. miramos. Listo. ¿Quiénes? Luis Apellidos. Vargas Bravo. Vargas Bravo de López. Bravo. Luis. Alberto. Luis Alberto. Listo. ¿Quién falta? Profe, Gracias, no profe. está Angie Tatiana Segura. Angie Tatiana Segura. Sí, No profe, te que fue nombré. el mensaje que le envié por interno. Ah, bueno. Segura. ¿El otro apellido? Segura Ortiz, Angie Tatiana. Ortiz. Angie. Tatiana. Listo. ¿Quién más falta? Doctor, Araque Leal Juan Carlos. Araque Leal Juan Carlos. Leal Juan Carlos, sí señor. Juan Carlos. Listo. ¿Quién más? Lozano Sánchez Livi Yureini, doctor. De los que no nombré, ¿cierto? Lozano Sánchez. Livi Yureini. Discúlpame. Livi Yureini. Lidi. Sí, Livi. Livi Yureini. Yureini. Sí, señor. Yureini. Listo. ¿Quién más? De los que no nombré. Sanabria Velázquez. Bueno, Sanabria. Velázquez. Velázquez. Giovanni Alexander. Giovanni Alexander. Listo. Muchas gracias, doctor. Bueno, ¿quién falta? Montaño Cantor Abril. Burgos. De a uno. ¿Quién? Profe, Montaño Abril. Montaño. Sí. Abril Edison Snyder. ¿Y dónde anda? Él está conectado, profe, le escribió por Zoom, sino que no tiene audio. Pero no lo nombré. No, no está en lista. A ver, verificamos. Y no me queda repetido. Listo. Listo, ya es que he incluido Montaño. ¿Quién más? Gracias, profe. Bueno, ¿quién más? Cantor Burgos. Uno solo. Garzón Muñoz, buenas noches. Buenas noches. Garzón Muñoz. Nicole, Nicole. sí señor. Listo, gracias, Nicole. ¿Quién más? Gracias. López Tejeda Fabián. López Tejeda Fabián. Sí, señor. Listo. Gracias, doctor. Bueno, un gusto. ¿Quién más? Edison James Cantor. Cantor. ¿Cuál es el otro apellido?
Burgos. Cantor Burgos. Edison James. Edison James. Edison. Sí, señor. Gracias, doctor. Bueno, por hoy toca tener paciencia mientras los incluyo ya. Ya a partir de mañana se toma lista de otra forma. Listo. ¿Quién más? Sandra Carolina ¿Pérez? Pérez Galeano. Sí. Roniver. Raúl. Roniver. Raúl. Raúl, listo. ¿Quién más? Sandra Carolina Hernández, doctor. ¿Y por qué no estás en lista, Sandra Hernández? ¿Cuál es el otro apellido? No, no apellido, doctor. Hernández. Sandra Carolina. ¿Y el otro apellido cuál es? No, doctor, solo un apellido. Ah, ok. Sandra Carolina, listo. Gracias, doctor. Ok, Doctor Salguero Barragán, discúlpeme. tranquilo. Ay, ay. Salguero. Barragán. ¿Y los nombres? Ronald Alexis. Ronald. Alexis, listo. Muchas gracias. ¿Quién más? Moya Morales, Andrea Patricia. Moya Morales. Andrea Patricia. Espérame un segundo que se me acabó aquí la Moya Morales. Entonces, ¿cuántos son ustedes, Andrea Patricia? ¿Como 100 entonces? Listo. Listo, Andrea. ¿Quién falta? Profe, para mirar si estoy en la lista, Calderón Moreno Erika. Calderón, ya te verifico. Calderón Moreno Écrica, sí, tenías falla. Listo, ya la quitamos. Listo. Doctor Castillo Ruano Anthony. A ver, ya miramos. Castillo. Ya vamos a terminar. Castillo Ruano Anthony. Anthony. Listo. ¿Quién falta? Doctor, Sí, dígame. Pinzón Moncada, Vilmar Eliud. Rosas García. Pinzón Moncada. Vilmar con V. Vilmar. Ajá. Sí. Eliud. E-L-I-U-T-H. PH. Eliud. Listo. Muy formal, doctor. Muchísimas gracias. Bueno, con gusto. Listo, mis doctores. ¿Quién falta? A ver, voy a verificar los que les puse falla. A ver si ya González Gutiérrez. llegaron. ¿No te nombré? González Gutiérrez. Doctor, falto yo. Gutiérrez, ya un momento. González Gutiérrez. ¿Qué nombre es González Gutiérrez? Laura Camila. Laura Camila. Laura Camila. Listo. Camila. Listo. Laura Camila González Gutiérrez. ¿Quién más? ¿Nadie más? Bueno, entonces hasta aquí llegamos. Listo. Listo, mis doctores. Entonces ya quedamos los que somos. Doctor, los que no alcanzaron a contestar, una compañera le estaba comentando. Erika, que no alcanzó a contestar, pero sí estaba conectada. ¿Cómo se llama? ¿Apellidos? Erika, pero no me acuerdo. Ella ahorita debe estar por ahí. Erika está por ahí. Ya, pero ya, muchas gracias. Ya, ya el profe ya me apuntó. Gracias. ¿Calderón Moreno Erika? Sí, señor. Pero Listo. ya, gracias. Gracias, Ya. compañero. Listo. Doctor, buenas noches. Buenas. Doc, es que se me apagó el celular cuando respondí, no sé si me alcanzó a escuchar. Juan Diego Rosas. ¿Rosas? Sí, señor. Ya miramos. Rosas.
Sí, está bien. Juan Diego Rosas García. Listo. Muchas gracias, doctor. Bueno, mis doctores, ya terminamos la clase el día de hoy, entonces mañana continuamos. Gracias por asistir y ya, digamos, la forma de tomar lista entonces será de otra manera. Muy amable, doctor, gracias. Entonces, que pasen una feliz noche y nos encontramos mañana a más tardar 8:05. Que descanse, doctor. Muchas gracias. Hasta mañana. Doctor, que descanse, buena noche. Igual para ustedes. Feliz noche para todos. Gracias. Buenas noches para todos. Buenas noches. Gracias, Miguel. Bueno, doctor.